Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo el video. Bueno, este es un trabajo para la materia de taller de dispositivos móviles, donde les voy a hablar un poco sobre los layouts y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, para poder comenzar con los ejemplos, lo primero que necesitamos saber es qué es un layout. Un layout es un objeto no gráfico que tiene la capacidad de almacenar otros objetos. Y su principal función es controlar la posición, la distribución de dichos objetos. Este es un, puede ser un ejemplo de, de lo que viene siendo pues un layout. En el primer ejemplo, o del primer tipo de layout que les voy a hablar, va a ser del linear layout. El linear layout es uno de los layouts más simples y de los que más se utilizan. Su función, o más bien la tarea que realiza es que te, te establece los componentes uno junto al otro dependiendo de la posición. Puede ser horizontal o verticalmente. Aquí se puede mostrar lo que es un layout de forma horizontal, un linear layout de forma horizontal, y este sería el linear layout de forma vertical. Bueno, las propiedades de este layout simplemente son lo que viene siendo el layout width, que es para establecer el ancho, el height para la altura, y pues la orientación que puede ser horizontal o vertical. Voy a pasar a explicarle un ejemplo sencillo para que se pueda comprender un poco mejor sobre el linear layout. Bueno, aquí ya continuando con el ejemplo de lo que viene siendo el linear layout, si ustedes pueden observar aquí, establecemos como que las características o las propiedades básicas de lo que es el layout, que es la anchura y la altura. Nosotros con MatchParent le ordenamos al layout que tome todo el alto, tanto el alto como el ancho de nuestra vista. Y esta es la característica que, por así decirlo, diferencia de los otros layouts, que es la orientación. Si se fijan ahorita nosotros tenemos la orientación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, agregamos un botón, nos los va a agregar debajo del campo de texto. Entonces, solo como ejemplo voy a agregar un botón. Voy a ponerle texto para que se alcance a distinguir. Fíjense en esta parte, ya lo marcó. Botón 2. Bueno, botón 3, ya lo tenemos aquí. Y aquí mismo ya nos marca, o sea, por default nos los va agregando uno debajo del otro. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos en vez de vertical el modo horizontal? Si se fijan, cambió y nos los agrega a la derecha de, de cada objeto, por así decirlo. Entonces, pues esa sería el principal funcionamiento de lo que viene siendo el linear layout. Es, como les comenté en la diapositiva, pues es el de los más sencillos de utilizar y es el que más se utiliza. Bueno, el siguiente tipo de layout del que les voy a hablar va a ser el table layout. Este tipo de layout contiene un conjunto de componentes del tipo table row, que bueno, es el que se encarga de agrupar los componentes por filas. Y cada fila puede contener diferentes componentes. Este sería pues un ejemplo de lo que viene siendo este, el table layout, donde si se fijan aquí se establece fila y cada fila tiene un componente, por así decirlo. Bueno, las propiedades que maneja este layout pues es el table row, que establece las filas que va a contener el layout, y el layout span, que permite que una celda pueda tomar el espacio de varias columnas. Um, bueno, esto se lo voy a explicar para que quede un poquito más claro con un ejemplo a continuación. Aquí está el ejemplo de lo que es el table layout. Se declara y dentro del objeto del layout se establece lo que viene siendo el table row, que como ya les comenté antes, bueno, esto lo que hace es que agrupa los objetos que va a contener nuestro layout. Si se fijan aquí, pues nada más metí tres objetos, que es un botón, y dos textos, que son los que están aquí.
Si yo agrego otro texto dentro del primer table row, me lo va a agregar por defecto pues a la derecha del objeto anterior. Voy a agregar un text view, etiqueta 3. Si se fijan, ya me lo agregó, pero bueno, no se alcanza a ver por el tamaño de la vista, pero aquí se distingue un poquito. Entonces, lo voy a borrar solo para que quede igual que los otros. En el segundo table row, igual declaro otros tres objetos, lo mismo un botón y dos vistas. Y en el último table row es donde meto nada más un objeto. Aquí está la segunda propiedad de la que les hablé del layout span, que si se fijan, al ponerle, si yo lo quito esto, va a quedar a la misma altura de los dos botones superiores, del botón 1 y del botón 2. Bien, se recorre. Si lo dejo, me abarca dos espacios que sería hasta la primera etiqueta. Y si yo le pongo 3, me quedaría hasta la etiqueta, hasta las segundas etiquetas de la parte superior, pero la etiqueta que ya tengo declarada, pues desaparecería de la vista o se vería parcialmente. Lo único que hace esto, pues es que nos deja, nosotros declaramos la cantidad de espacios que va a abarcar nuestro objeto. Voy a agregar aquí otra vista solo para que se agregue. Bueno, aquí ya para que se observe. Igual no se alcanza a ver completo ya que el objeto botón solo, el, bueno, este objeto ya abarca dos espacios, entonces por eso sale un poco incompleto. Pero en sí ese es el funcionamiento del table row. Espero que haya quedado un poquito más claro. Bueno, el siguiente ejemplo del que el siguiente tipo de layout del que les voy a hablar va a ser del grid layout. Bueno, este es muy parecido al table layout, con la única diferencia es que tú aquí declaras el número de filas y el número de columnas, lo que nos permite acomodar por filas o por columnas. En el table layout tú lo único que hacías era que declarabas el número de filas y dentro de las filas tú metías los objetos. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que es el grid layout. Y las características que maneja, pues es el row count para establecer el número de filas por layout y el column count, que esto es para las columnas. Pues bueno, ahorita voy a pasar a explicarles un ejemplo para que se comprenda un poco mejor qué es eso del row count y column count y cómo acomodarlos dentro del layout. Este es el ejemplo de lo que viene siendo el grid layout. Este, Aquí si se observa están las dos características que lo distinguen, que es el row count y el column count. Este tipo de layout se podría tomar como, o bueno, para que se entienda un poquito mejor, podría ser como un plano cartesiano, por así decirlo, o un plano en donde cada posición de objeto puede ser una coordenada. Por ejemplo, quiero poner un botón en la coordenada 1, 0, fila 1, columna 0, por así decirlo, que es que este botón de aquí. Si se fijan, yo aquí declaré que tenga tres filas y tres columnas. Solo hasta este momento, pues nada más tenemos las tres columnas, nos falta agregar la fila. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, podemos agregar un botón mm, que sea botón 6 y que tenga un tamaño de texto igual que los anteriores, 20 dp. Y si se fijan, por defecto te lo agrega en la primera posición de la fila que sigue. Entonces, si nosotros queremos moverlo a esta altura de estos botones, o sea, esta posición, lo que tenemos que hacer es decirle al botón, ¿sabes qué? Te vas a mover con el layout column, porque estas son las columnas, te vas a mover a la columna siguiente.
o sea, la columna 1. Se empieza a contar los valores desde 0 hasta 1 antes del valor declarado. Entonces, por ejemplo, sería 0, 1, 2. Eso para las filas y 0, 1, 2, lo mismo para las columnas. Si queremos moverlo a la siguiente columna, nada más tenemos que ponerle column 2. Y aquí ya nos los mueve a la última. Y sí, se puede poner nada más para que sea igual que los otros. Layout row 0. Y ya, igual no se nota porque, bueno, como les comento, si te da seguimiento a la fila que sigue. Entonces, pues ese sería un ejemplo básico del funcionamiento de lo que es el grid layout. Espero que se haya entendido y voy a pasar a explicarles el siguiente tipo de layout. El siguiente tipo de layout que les voy a explicar es el relative layout. Este permite especificar la posición de cada elemento de forma relativa a su elemento padre o cualquier otro elemento incluido en el propio layout. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, por ejemplo, un botón, acomodarlo o seleccionar su posición conforme a otro botón que puede ser, en este caso sería cualquier otro elemento, o al elemento padre que sería toda la vista. Mm, Aquí está un ejemplo de más o menos cómo es que se trabaja. Este, Son algunas de las propiedades que tiene, pero ahorita un poquito más adelante se las voy a explicar. Las propiedades que maneja las primeras son posición relativa a un objeto. Este objeto puede ser un botón, una vista, una imagen. La primera es el layout above, indica que el elemento se posicionará encima del elemento que tiene un ID definido como valor de ese atributo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos nosotros colocar una vista arriba de un objeto, que en este caso puede ser, por ejemplo, un botón, que, que este botón debe tener especificado un ID. El siguiente es el left off, que indica que se puede posicionar a la izquierda de cualquier otro objeto con un ID. El siguiente es que, bueno, nos dije el right off, que significa que se puede posicionar a la derecha. Y el below, que, bueno, este es para posicionar debajo de cualquier otro objeto. El siguiente son de relativa al padre. El align paring top indica que el objeto, o bueno, en este caso widget, se puede posicionar al borde superior y deberá estar alineado con el borde superior del contenedor. En este caso, pues nuestra vista. El align paring bottom, que indica que en este caso el objeto estará en el borde inferior. El paring left, que indica que estará a la izquierda, y el paring right, que indica que estará a la derecha. Todo esto relativo al padre, o sea, a la vista. Igual ahorita les voy a poner un ejemplo en código para que quede un poquito más claro y se puede entender. Bueno, para este ejemplo ya tengo mi relative layout aquí pues declarado, vaya. Y dentro de él pues ya tengo varios objetos. Si se fijan, pues tengo dos botones, dos text view, y voy a proceder pues a explicarles cómo es que funciona este, este layout. Lo primero que vamos a hacer es vamos a concentrarnos en los dos botones. El botón 1 pues lo declaras igual, puede ser pues como tú gustes, ponerle lo que tú quieras. En este caso pues yo para diferenciarlo le puse botón 1. Lo único que va a cambiar es que se le va a agregar un ID. Ahorita un poquito más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir. Y pues tengo lo que es el botón 2. Lo mismo, le agregas un ID, pero en este caso tiene agregada una propiedad de, de alineación relativa a un padre. Si recuerdan la diapositiva, pues existen dos tipos de propiedades para mover los objetos, que son relativos a un objeto, que puede ser un botón, una vista, una imagen, etcétera, o relativo al padre, que el padre pues sería toda la parte de la vista, que es lo que aparece pues en nuestro teléfono. Por ejemplo, si yo no tuviera esta propiedad y declaro mi botón, fíjense cómo me lo encima, porque por defecto
el layout te declara los objetos que tú agregues en la esquina superior izquierda. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo quisiera, pues en el centro, este botón? Pues lo único que haría sería buscar la propiedad para centrar, que todas las propiedades que son relativas a un padre llevan la palabra parent. En este caso, yo quiero centrar el botón 2 en la vista, le pongo la propiedad y pongo true. En este caso, pues aquí me aparece ya en el centro. Antes tenía ahí un texto, pero los encima. Entonces, bueno, voy a regresar a como estaba. Después de eso tengo dos text views, que es el txt1, que es el que aparece en el centro, y el text view que aparece a la izquierda del botón 2. Igual el text view lleva la propiedad de posición relativo al padre en el centro, y el text view lleva una propiedad o el primer tipo de propiedad que es relativo a un objeto. ¿De qué se compone esta propiedad? De ya sea la especificación de la dirección o de a dónde lo vamos a mover, el ID o la palabra ID y el ID que previamente tiene nuestro objeto. Para eso nos sirve poner los ID que para el manejo de estos layouts es casi obligatorio ponerle el ID a los objetos que nosotros vamos a mover. En este caso, nosotros estamos diciendo que nuestro txt2, que es el que está a la izquierda del botón 2, este, aquí decimos que el botón 2, que el txt2 tiene que estar a la derecha del txt1. Aquí está el txt1 y aquí está el txt2. Si se fijan, pues sí está a la derecha, pero lo que pasa es que por defecto los objetos se manejan de forma superior o hasta el tope de la vista. Es por eso que se aparece de esta forma. Si nosotros quisiéramos que quede en la misma línea del txt1, lo único que tenemos que hacer es buscar una propiedad que a nosotros nos centre nuestro objeto. En este caso, si se fijan, pues es una propiedad relativa al padre. Buscamos la propiedad y le ponemos true. Ahora sí, ya aparece al lado derecho del txt1, que es como anteriormente queríamos que saliera. Y por ejemplo, si yo quisiera que, que el botón 2, que es el que está a la derecha, apareciera debajo del botón 1, eso significa que lo vamos a mover relativo al botón 1. Entonces buscamos la propiedad, que es la below, que significa que el botón va a estar abajo. Igual nos pide el ID. ¿Y cuál es el ID de nuestro botón 1? Pues btn1. Y así ya aparece nuestro botón, si se fijan, debajo del botón 1. Es prácticamente de esta forma como funciona lo que viene siendo pues el Relative Layout, que como ya habíamos visto, pues se trata de mover objetos o de posicionar objetos conforme a otro objeto, que pueden ser botones, vistas, campos de texto, o conforme a un padre, que el padre recordemos que pues viene siendo la vista completa. Espero que se haya comprendido. Bueno, el último de los tipos de layout sería el frame layout. Lo que hace es que, por ejemplo, coloca todos los objetos por defecto en la esquina superior y izquierda. Y entre más objetos vas colocando, va cubriendo el anterior y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto sucede a menos de que el objeto que tú declares se tenga alguna propiedad de que sea transparente, por así decirlo. Pero igual, pueden ser colocados en cualquier parte de la vista, claro. Estas tienen como, bueno, aquí se observa algunas de las posiciones en las que se puede colocar. Tiene como propiedades, bueno, la principal y la que lo distingue es el layout gravity, que permite controlar el alineamiento de los objetos contenidos en los layouts. El top y bottom, que son para poner arriba o abajo, el izquierda o derecha,
y el central, centrar y centrar horizontalmente y centrar verticalmente, si se fijan, centra la vista horizontal o verticalmente en el área útil del diseño sin alterar su tamaño. Bueno, este layout también pues es fácil de usar, por así decirlo, es de los más facilitos junto con el linear layout, y ahorita voy a mostrarles un ejemplo para que quede un poquito más claro. Como último ejemplo, pues les voy a hablar un poco o les voy a explicar un ejemplo del frame layout. Aquí ya tengo las propiedades básicas, que es la anchura y la altura, pero yo dentro del frame layout voy a agregar unos objetos que pueden ser, pues para rápido voy a agregar un botón. Le voy a poner un texto cualquiera, botón 1, y solo para que se alcance a ver, distinguir mejor, le voy a dar un tamaño más grande. Y aquí ya aparece el botón 1. Si recuerdan la diapositiva, pues les dije que por defecto te los agregaba en la esquina superior izquierda. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Voy a agregar otro botón. Si se fijan, se alcanza a cubrir parcialmente lo que es el botón 1. Lo cubrió. Entonces voy a agregarle un texto, botón 2, y voy a agregarle el mismo tamaño para que se cubra en su totalidad. 20. Aquí ya está cubierto totalmente el botón 1 por el botón 2. Pero ¿cómo puedo arreglar esto? Si recuerdan la diapositiva que les expliqué con anterioridad, el frame layout maneja una propiedad que se llama gravity, que esta propiedad nos ayuda pues a posicionar los objetos en diferentes lugares de lo que viene siendo la vista. En este caso pues sería toda esta parte. Lo que hacemos, buscamos la propiedad gravity, ponemos hacia dónde queremos moverlo. Si se fijan, aquí están algunos de los lugares a donde se puede se puede posicionar el objeto. Si yo quisiera moverlo a la derecha, pues simplemente pongo right y ya aparece el botón 2 a la derecha. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que el botón esté a la derecha, sino que quiero que esté en el centro y hacia abajo? Entonces lo que hago es que pongo la palabra bottom, que me va a bajar el botón. Si se fijan, ya cambió de posición. Y aparte pongo la palabra center. Y aquí ya cambió de posición en línea al centro de la vista. Y aquí ya quedó. Pero por ejemplo, el botón 2 quisiera que quedara directamente en el centro. Que es lo que hago. Gravity y pongo la palabra center. Y ya me aparece por defecto en el centro. En sí este es el principal funcionamiento del frame layout. Espero que se haya comprendido. Si se fijan, no es muy difícil. Nada más hay que saber, hay que tener bien pensado dónde vamos a mover nuestros objetos, pues para que quede como nosotros queremos. De mi parte, pues ha sido todo, racita. Espero que se haya comprendido la mayoría de los ejemplos y de los conceptos que aquí les di. Y ya se la saben, que si quieren, pues se pueden suscribir, darle like, comentar acá, que bonito, ya tú sabes. Y pues nos vemos en la siguiente tarea. Saludes.